Bienvenidos chicos, mi nombre es Michael Sarabia y soy el profesor de Finanzas Corporativas en la Academia Alumni. Hoy día vamos a resolver un problema que es de Costa Magna y lo toma en su PC1. El tema es sobre financiamiento, pero antes quiero repasar algunos términos contigo. En principio, quiero comenzar hablándote del ROE. El ROE es la rentabilidad que le da la empresa al accionista, ¿ok? Y el COC, ¿qué es? El COC es el costo de oportunidad del capital, o también le podemos decir que es la rentabilidad que exige o la rentabilidad exigida por el accionista. Ahora, cuando un accionista acepta un proyecto o ve que un proyecto es rentable o ve que una empresa es rentable, cuando la rentabilidad para el accionista es por lo menos mayor o igual al COC. Obviamente que si la rentabilidad para el accionista es mayor, se dice que crea valor. ¿Por qué? Porque le estás dando más rentabilidad de la que él esperaba. Ahora, estos dos conceptos nos van a servir bastante para resolver esta primera pregunta, que es la pregunta muy típica de Costa Magna, como te vuelvo a repetir. La pregunta es la siguiente. Empieza así. Dice, problema 1. La señora Nicole Pachas, acaba de recibir una importante herencia por $900.000. Ok, entonces la señora Pachas va a recibir o recibe una herencia por un total de $900.000. Con el dinero recibido, piensa comprar una casa de Casuarinas valorizada en $400.000. Entonces va a comprar una casa con esa herencia que está valorizada en $400.000. ¿Qué más nos dicen? Y con el saldo desea iniciar un negocio. Entonces el saldo para iniciar el negocio sería 900 menos 400, sería $500.000. ¿Ok? Dice, el negocio obviamente que va a ser relacionado con la exportación de joyas a Brasil. La señora Pachas sabe que este tipo de negocio le podría asegurar un importe anual de ventas por $180.000. O sea, este negocio del que vamos a hablar ahora me podría generar ventas hasta por $180.000. Perfecto, ventas hasta por $180.000. Y un margen de utilidad neta, que acuérdate que la fórmula es utilidad neta sobre ventas, equivalente a 20%. La duda de la señora Pachas es determinar si debe iniciar este negocio aportando el 100% de la inversión o si le convendría aportar solo una parte, solicitando un financiamiento bancario por la diferencia. O sea, estamos evaluando dos situaciones. ¿Cuál es la primera situación? Bueno, la primera situación es donde ella pone el 100% de la inversión. Significa que si ella pone el 100% de la inversión, en esa situación la deuda sería igual a 0. Y en la otra es donde la deuda es distinta a 0, pero no le dice cuándo, pero vamos a evaluar. ¿No? Nos dice, la deuda de la señora Pachas debe determinar si debe iniciar este negocio aportando el 100% de la inversión, ¿ok? O sea, deuda 0. O si le convendría aportar solamente una parte solicitando un financiamiento bancario por la diferencia. Bien, todavía no me mencionan cuánto es esa cantidad. Su funcionario del banco le ha indicado que sería posible otorgarle un préstamo a una tasa de ¿cuánto? Obviamente si pido la deuda. A una tasa del 11% TEA, o sea, tasa efectiva anual. Listo. Siempre y cuando su nueva casa se constituya como garantía. Ok, es la garantía para que te den el préstamo, pero en realidad no va a afectar el tema de los flujos. Así que ese dato no me va a servir. Además me dice que la tasa de impuestos, ok, el tax o la tasa de impuestos, asciende a ¿cuánto? Asciende a un 30%. Teniendo en cuenta que la señora Pachas espera obtener un rendimiento mínimo de 7.1%, considera usted, y bueno, y vienen las preguntas. Y acá muchos chicos se confunden. ¿Por qué? Porque dice, teniendo en cuenta que la señora Pachas espera obtener un rendimiento, entre paréntesis ROE, mínimo de 7.1, y muchos ponen que el ROE es igual a 7.1, y eso es un error. ¿Por qué? Porque ahí te está diciendo que la rentabilidad mínima para el accionista que va a aceptar, ¿quién? El accionista, obviamente, o en otras palabras, la rentabilidad mínima que exige el accionista o la rentabilidad o ROE mínimo que exige el accionista es 7.1. Cuando usan la palabra mínimo, ¿qué significa eso? Que es la rentabilidad mínima o COP que va a aceptar el accionista.
Y eso entonces lo ponemos como dato acá, ¿no? Lo ponemos como dato. El COP de la señora Pachas, o sea, el costo de oportunidad o la rentabilidad mínima que aceptaría, ¿es de cuánto? Es de 7.1%. Entonces, mucho cuidado, chicos, con ponerme que el ROE es igual. No te está diciendo que la rentabilidad de la empresa es 7.1, sino que es lo mínimo que exige este accionista, que en este caso el accionista vendría a ser la señora Pachas. ¿Vamos bien con eso? Ahora, en la pregunta A me dice: ¿considera usted que la señora Pachas debería iniciar su negocio aportando el importe total de la inversión? O sea, me está diciendo, la señora Pachas debería poner todo el dinero y no pedirle nada al banco. Bueno, vamos a evaluar esta situación. ¿Y cómo voy a evaluar si me conviene o no me conviene que aporte, o bueno, le conviene o no le conviene a la señora Pachas aportar todo? Bueno, simplemente voy a tener que calcular el ROE en esa situación, ¿ok? En esa situación de financiamiento. Entonces, mira, ponemos acá el activo, pasivo y patrimonio. Activo, pasivo y patrimonio. Oye, ¿cuánto es el activo? Recuerda que el activo es en lo que yo invierto. Y en este negocio, ¿cuánto voy a invertir? Voy a invertir $500,000. Ahí está. Voy a invertir $500,000 en activos. Oye, ¿y cuánto es el pasivo? Estamos asumiendo que la señora Pachas pone todo el dinero, por lo tanto la deuda es cero. Eso quiere decir que el patrimonio sería el complemento. Que, bueno, no complemento, es una diferencia, ¿no? Entonces, ¿quién pone toda la inversión? La pone el accionista a través de patrimonio. Ok, ya tengo el patrimonio. ¿Qué me faltaba? Recuerda que yo quiero calcular el ROE en esa situación. ¿Y el ROE cómo se calcula? Es utilidad neta sobre patrimonio. Por lo tanto, yo ya tengo el patrimonio en esta situación. Lo que me faltaría sería la utilidad neta. Y la voy a poner un poquito por abajo. Acá. Acá está la utilidad neta. Dime, ¿esta utilidad neta cómo la calculo? Bueno, teníamos un dato. Teníamos que el margen de utilidad neta es igual a la utilidad neta sobre ventas y vale 20%. ¿Qué puedo despejar de aquí? Despejo la utilidad neta. Y la utilidad neta me sale que sería 20% de las ventas. Ojo, acá mucho cuidado. Este margen de utilidad neta, que equivale a 20%, ¿ok? Que equivale a 20%, lo voy a asumir, aunque no lo menciona, que es cuando la deuda es igual a 0. No lo menciona, pero voy a asumir eso. ¿Por qué? Porque no puede ser que el margen de utilidad neta sea igual en ambos o en ambas situaciones. O es para la situación sin deuda o para la situación con deuda. Porque van a ser distintos, debido a que si aparece la deuda, el gasto financiero te baja la utilidad neta. Entonces acá voy a asumir que este margen de utilidad neta solamente se da en el caso de que la deuda es cero. ¿Ok? Siempre asume eso en ese tipo de problemas porque a veces Cosamagna no lo especifica. Así que voy a asumir que esa es la rentabilidad, bueno, el margen de utilidad neta cuando la deuda es cero. Entonces, mira lo que voy a hacer aquí. La utilidad neta es igual a 20% de las ventas. Por lo tanto, mi utilidad neta equivale a ¿cuánto? 20% de 180, estamos hablando 18 más 18, 36.000. Esa sería mi utilidad neta, 36.000. Así de sencillo. Ahora, ¿puedo calcular el ROE? Claro que sí. Ahora puedo calcular el ROE. Y el ROE, cuando la deuda es cero, sería igual a la utilidad neta, que es 36.000 sobre el patrimonio. Y el patrimonio es $500,000. Listo. Entonces, ahora solamente tienes que calcular. Bien, yo tengo mi calculadora. Te recomiendo esta calculadora, la FX991LAX, porque es más. O sea, no puedes meterle mucho más datos y no se cuelgan como las antiguas, ¿no? Pero bueno, en fin, eso es lo de menos. Lo que vas a hacer es dividir. ¿36 sobre quién? Sobre $500,000. Eso me sale un total de 7.20%. ¿Ok? 7.20%. Ahora lo comparo. ¿Cuánto es la rentabilidad mínima que exige el accionista? En este caso, la señora Pachas. La señora Pachas exige un 7.1% de rentabilidad mínima y la rentabilidad que le entrega a la empresa cuando la deuda es cero asciende a 7.20. En otras palabras, mi conclusión es que aquí el ROE de la empresa es mayor, ¿ok?, al COP exigido,
por lo tanto, ¿qué digo? Por lo tanto, voy a decir que el negocio es rentable a ese nivel de endeudamiento. ¿Listo? Entonces la respuesta a la pregunta A, que era, ¿considera usted que la señora Pachas debería iniciar su negocio aportando el importe total de la inversión? O sea, poniendo todo el dinero. Sí, porque el ROE que le entregaría a la empresa sería mayor al COP y por lo tanto es rentable. Y no solamente es rentable, sino también crea valor porque le está otorgando inclusive un poco más de rentabilidad que la que exige como mínimo. Ahora, en la pregunta 2 te dice, o mejor dicho, en la pregunta B, ¿cuál sería el rendimiento esperado si la señora Pachas solo aportara el 50% de la inversión y solicitara el financiamiento bancario por la diferencia? O sea, en otras palabras, acá la deuda sería del 50%. ¿Por qué? Porque ella solamente va a aportar la mitad de la inversión y el banco va a aportar la diferencia. Entonces, vamos a ver qué pasa en esta situación. La idea aquí también es calcular el ROE y hacer lo mismo que hicimos en la parte A y solucionar. Vamos a armar el balance. Vamos a hacerlo un poquito por acá. O por acá, ya por aquí. Mira, activo. ¿Cuánto vale tu activo? Tu activo vale $500,000. Michael, ¿por qué es igual? Porque el negocio es el mismo. O sea, no estamos cambiando de negocio. Simplemente estamos evaluando cómo financiarlo y en qué situación me conviene más. Ahora, el activo es el mismo porque el negocio es el mismo, pero el pasivo va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora la deuda va a ser la mitad y la mitad sería 250.000. Por lo tanto, el patrimonio o la parte que pone la tía Pachas sería la diferencia, que es 250.000. Y ya está. ¿Pero qué me falta? Me falta el ROE. Y para ir al ROE necesito la utilidad neta. Y muchos chicos por acá cogen la utilidad neta cuando la deuda es cero. Y tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque acá la utilidad neta es 36, pero no significa que aquí la utilidad neta va a ser 36. Eso tienes que tenerlo muy en claro. Entonces, ¿cómo voy a calcular la utilidad neta en este lado? ¿Tienes idea de cómo lo vas a hacer? Porque yo no puedo usar este dato para esta parte. Como ya te mencioné, esto solamente hemos supuesto que se va a cumplir cuando la deuda es cero. Entonces lo que vamos a hacer es entender algo. Vamos a poner acá una partecita de teoría. Vamos a poner esto. Si, ¿ok? Si el negocio no cambia, o sea, si el negocio es el mismo, ¿ok? Si el negocio no cambia y es el mismo, como en este caso, pues solamente estoy alterando la forma de financiarlo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a saber que si el negocio no cambia, el activo es el mismo, ¿ok? Es el mismo, o sea, como acá, ¿no? Activo acá igual que acá porque el negocio es el mismo. Y también se va a decir que el estado de resultados es el mismo hasta la utilidad operativa, o sea, lo que también llamamos como EBIT. Bien, el estado de resultados va a ser el mismo en ambos casos, pero hasta el EBIT. ¿Por qué después del EBIT ya no es el mismo? Porque aparece el gasto financiero, y al aparecer el gasto financiero, obviamente va a alterar la UAI y obviamente va a alterar la utilidad neta, ¿no? Entonces, si yo sé que el negocio aquí es el mismo, yo sé que el activo es el mismo, también sé que el estado de resultados hasta el EBIT es el mismo, así que lo que voy a hacer es llevar esa utilidad neta hacia arriba. ¿Y qué está arriba? Encima de la utilidad neta está el impuesto a la renta, encima está el UAI, encima está el gasto financiero y encima del gasto financiero está la utilidad operativa. Entonces lo que yo voy a hacer es llevar esto de aquí hasta acá, y como yo sé que esto va a ser igual acá, simplemente voy a partir de acá hasta llegar a la utilidad neta. Así de fácil. Oye, ¿cómo calculo el UAI? Bueno, recuerda que el impuesto a la renta, según dato, dice que es el 30% de quién. Es el 30% de tu utilidad antes de impuesto. El impuesto a la renta es el 30% de tu utilidad antes de impuesto. Oye, si al UAI yo le quito el 30
eso quiere decir que mi utilidad neta es el 70% del UAI. Así de fácil, así de sencillo. Por lo tanto, yo puedo despejar la UAI de manera muy fácil, o la utilidad del impuesto sería los 36.000 entre el 70%. 36.000 entre el 70%. Y eso me da, a ver un segundo, 36 entre 0.7, eso me da 51.000. Voy a redondearlo, ¿ok? Para no hacernos tanto problema, voy a redondearlo. Por lo tanto, mi utilidad antes de impuesto equivale a 51.000. Listo. ¿Qué más? Voy hacia arriba. Recuerda que acá no hay deuda. Y si no hay deuda, obviamente no hay gasto financiero. Porque el gasto financiero, ¿cómo lo calculamos? Es bien fácil. Es la deuda, o bueno, en este caso, la tasa que te cobra el banco por la deuda. Pero si no hay deuda, no hay gasto financiero. Entonces, el gasto financiero se queda en cero. Gasto financiero, cero. Por lo tanto, tu utilidad operativa sería de 51.000. Por lo tanto, si la utilidad operativa es 51.000 acá, y tú sabes que el negocio es el mismo, entonces, la utilidad operativa, en el caso de que financiemos el negocio con 50% de deuda, sería también de 51.000. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ir hacia abajo. Luego del levy vendría el gasto financiero, luego vendría la utilidad antes de impuesto, luego vendría el impuesto a la renta y por último tendríamos la utilidad neta. En el caso del gasto financiero, ¿cómo lo voy a calcular? Bueno, es bastante sencillo porque va a ser la tasa de interés, que en este caso es 11%, multiplicado por la cantidad de deuda que tengo, que en este caso es 250. Eso me va a salir 28.000, obviamente redondeando. Por diferencias, 51 menos 28 me va a dar el monto de 23.000, que vendría a ser la utilidad antes de impuesto. Le saco el impuesto a la renta, que vendría a ser el 30%, y eso me va a dar redondeado 7.000. Por lo tanto, pongo 23.000 menos los 7.000 de impuesto a la renta y estamos hablando que mi utilidad neta queda en 16.000. Ahí está. Ya tengo la utilidad neta calculada. Ahora, ¿qué puedo calcular? Puedo calcular el ROE para poder evaluar si esta situación es rentable para el accionista. Entonces, el ROE va a ser igual a utilidad neta sobre el total de patrimonio. Y el total de patrimonio vale o asciende a 250.000. Por lo tanto, sería 16 sobre 250 multiplicado por 100 para darle el porcentaje, y estamos hablando de 6.4% de rentabilidad para el accionista que va a generar el negocio, asumiendo que la deuda es del 50%. ¿Y con qué nos damos, o con qué sorpresa nos damos? Es que la rentabilidad que le entrega la empresa en esta situación al accionista es inferior a la mínima exigida. Por lo tanto, observamos que el ROE, o la rentabilidad para el accionista, es inferior al COP que exige el accionista. En este caso diríamos que el negocio no es rentable, porque obviamente no le da la rentabilidad que pide como mínimo la señora Pachas. Entonces la respuesta en la B sería que no le conviene a la señora Pachas financiar el negocio o financiar la inversión con 50% de deuda. Ven chicos, entonces hasta aquí nos quedamos con este problema. Recuerda revisarlo porque es muy típico de Costa Magna y creo que vale 8 puntos en la PSU. Entonces, hasta otro momento chicos.